UNED Derecho, audioclase. Y en los próximos minutos los vamos a dedicar a conocer las instituciones de la Unión Europea. El conocimiento de estas es fundamental para comprender todas las cuestiones relacionadas con el derecho comunitario. Para entender bien, por ejemplo, el sistema de fuentes hay que saber primero perfectamente quién es cada una de las instituciones que las elaboran. Nos va a acompañar, y para hablar de este tema, la profesora Teresa Marcos, de Derecho Internacional Público. Muy buenas noches y bienvenida. Buenas noches, Sara, gracias. Nos va a ofrecer una panorámica general de las instituciones principales de la Unión Europea para conocer la importancia de las competencias que tienen cada una de ellas, el principio que representan, el interés que defienden, las relaciones entre todas las instituciones. Y la primera de las instituciones europeas con las que va a comenzar es la Comisión Europea, ¿no, profesora Marcos? Sí, efectivamente. Antes de empezar con la Comisión Europea en concreto, quiero incidir en que hay que partir de la base de que el sistema comunitario es original y difiere tanto de la estructura orgánica de las organizaciones internacionales de carácter intergubernamental. Esto es importante para nuestros alumnos a efectos de que lo diferencien de otras instituciones que hemos estudiado hasta ahora, como también es diferente del sistema de división de poderes característico de los Estados. Vamos a ver entonces cómo la estructura institucional comunitaria se basa sobre el principio de representación de intereses, que significa simplemente el hecho de que cada institución comunitaria representa un interés y actúa en defensa del mismo en cada procedimiento comunitario de adopción de decisiones. Esto forma parte del hilo conductor efectivamente de este tema. Por otro lado, y antes de comenzar con cada una de ellas, también quiero incidir que a efectos de facilitar el estudio del tema, la estructura de cada institución es paralela respecto de las demás. En principio se estudia la organización, en segundo lugar el funcionamiento y finalmente las competencias. Con esto comenzamos con el análisis de la Comisión Europea. En primer lugar, destacar como idea fundamental que es la institución encargada de defender el interés general de la comunidad. De esta característica vamos a ver cómo se desglosan las demás características concretas de esta institución comunitaria. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, por ejemplo, el hecho de que los miembros de la Comisión y por el hecho de que defienden el interés general comunitario no van a representar a sus gobiernos ni reciben mandato alguno de ellos, es decir, realizan sus funciones de manera independiente. Y por otro lado, también este principio de defensa del interés comunitario se ve reflejado en cada una de las funciones que le corresponden a la Comisión Europea como defensora del orden comunitario y como motor de la comunidad. En primer lugar, es un órgano colegiado compuesto por 20 miembros que ejercen, insisto, sus funciones con independencia en interés de las comunidades. En cuanto, por otro lado, a la modificación en su composición con motivo de las nuevas adhesiones, destacar que a partir del año 2005 la Comisión estará formada por un nacional de cada Estado miembro y cada Estado que se vaya adhiriendo tendrá derecho también a un comisario. A partir de la entrada del 27º miembro, el número de miembros será inferior al de los Estados y estos se elegirán de acuerdo con una rotación igualitaria. Para el nombramiento de los miembros de la Comisión, el sistema que se sigue, y tal como ha sido modificado por el Tratado de Niza, es el siguiente. El Consejo, en su formación de jefes de Estado y Gobierno, después explicaré qué significa exactamente esto, designan al candidato a presidente que deberá obtener la aprobación del Parlamento Europeo. Los demás miembros son designados por el Consejo en su formación ordinaria por mayoría cualificada y de común acuerdo con el presidente designado, con arreglo a las propuestas realizadas por cada uno de los Estados miembros. Quiero insistir aquí en ver cómo esto es un reflejo de las relaciones entre instituciones. Por ejemplo, aquí, como acabamos de ver, en el nombramiento de los miembros de la Comisión participan las demás instituciones. Insistiré en cada una de estas cuestiones. Las competencias que tiene la Comisión, entrando ya en la tercera parte de la exposición de esta institución, son bastante extensas y se pueden clasificar en las siguientes. En primer lugar, y como hemos apuntado antes, tiene la competencia de la defensa del derecho comunitario. Esta competencia se puede clasificar en dos, ya que este control de los incumplimientos puede llevarse a cabo tanto con los poderes que la Comisión posee de carácter preventivo como de tipo represivo. Dentro de los primeros, tiene la posibilidad de solicitar información a Estados miembros y a particulares, y en cuanto a los segundos, es decir, a los poderes represivos,
tiene la posibilidad de imponer sanciones pecuniarias y de controlar las violaciones del derecho comunitario cometidas por los Estados a través del recurso por incumplimiento, cuya fase precontenciosa es precisamente instruida por esta institución, por la Comisión. Veremos cómo la fase contenciosa es instruida, lógicamente, por el Tribunal de Justicia, que es a quien corresponde. Tiene también el poder de iniciativa legislativa y presupuestaria. Posee facultades decisorias propias, si bien limitadas, ya veremos cómo, en conjunción con el Consejo, a los supuestos contemplados en los tratados. Tiene también competencias de ejecución que normalmente detenta el Consejo, pero que, sin embargo, y esta ha venido siendo la práctica, esta institución, el Consejo, a quien en principio corresponden, las viene delegando en la Comisión. Finalmente, tiene competencias en materia de relaciones exteriores, ya que la Comisión negocia los tratados internacionales bajo las directrices del Consejo. Quiero comentar, antes de pasar a la siguiente institución, que a efectos sobre todo de aprendizaje de estos temas, es conveniente que nuestros alumnos retengan no solamente el listado de competencias que corresponde a cada una de las instituciones, sino que una vez analizada cada una de ellas, las estudien en cuanto a lo que tienen compartidas con las demás instituciones. Por ejemplo, se trataría de ver en los procesos de adopción de decisiones cómo la iniciativa la posee la Comisión, el Consejo adopta los actos comunitarios y la Comisión, en delegación del Consejo, los ejecuta. O, por ejemplo, en materia de relaciones exteriores, cómo la Comisión negocia los tratados bajo las directrices del Consejo, y para la conclusión de tratados se necesita finalmente el dictamen consultivo del Parlamento Europeo. Es decir, para que lo entiendan mejor, que no estudien únicamente las competencias en sentido vertical, una detrás de otra, respecto de cada institución, sino también en horizontal, relacionando unas con otras las que corresponden a cada una de las instituciones, ya que así es más fácil de retener y, aparte, es una manera mucho más razonable de estudiar las competencias de las instituciones. Pues otra de las instituciones de la Unión Europea que va a analizar a continuación, es el Parlamento Europeo, y que nos podría contar exactamente qué es. ¿Se podría homologar el Parlamento Europeo a un Parlamento nacional por su composición y competencias con plena capacidad decisoria? En principio, como veremos a lo largo del estudio de esta institución, no puede homologarse lo que es un Parlamento nacional, aunque, por ejemplo, en cuanto a su organización interna, sí que se inspira en la de los parlamentos nacionales. ¿Qué es exactamente el Parlamento Europeo? En primer lugar, hay que tener en cuenta que es la institución encargada de la representación de los pueblos, de los Estados miembros, y aporta, por tanto, el principio de legitimidad democrática a la estructura comunitaria. En paralelo con el resto de instituciones, vamos a estudiar su organización y funcionamiento y sus competencias. En cuanto al número de miembros, en el Tratado de Niza se elevan a 732, y simplemente indicar que el reparto está sufriendo modificaciones lógicas con motivo de la ampliación. La elección es por sufragio universal directo y los europarlamentarios son elegidos para 5 años. El Parlamento dispone de poder de autoorganización y, como he indicado antes, su organización interna sí que se podría inspirar en la de los parlamentos nacionales. Algo a destacar y que determina la estructura y funcionamiento del Parlamento es que sus miembros se agrupan por afinidades políticas, no por nacionalidades. Las competencias que tiene el Parlamento Europeo son las siguientes. En primer lugar, tiene un poder de deliberación general, ya que posee una competencia amplia para dar a conocer su opinión sobre todos los ámbitos de actividad comunitaria. Tiene competencias de control, y en principio las ejercía únicamente respecto de la Comisión y se han ido ampliando hacia el Consejo. En general, las competencias del Parlamento Europeo, aquí un inciso, se han ido ampliando a lo largo de la práctica comunitaria. Si bien eran bastante limitadas al principio, con la práctica se han ido ampliando, como por ejemplo en cuanto al control, como acabo de anunciar, no solamente respecto de la Comisión, sino también desde el Consejo. A su vez, estas competencias se dividen en competencias de control y de sanción. Dentro de las de control, lleva a cabo determinados mecanismos de información, como por ejemplo las conocidas preguntas a los miembros de la Comisión, la discusión de los informes presentados por la Comisión, etc. Y dentro de las de sanción, la principal es la de la moción de censura respecto de la Comisión. En caso de prosperar, los miembros de esta han de abandonar sus funciones de manera colectiva. También participa el Parlamento Europeo en el procedimiento legislativo, ya que han aumentado progresivamente, mediante la creación de varios procedimientos, la capacidad de participar también en estos procedimientos de adopción de decisiones el Parlamento Europeo. Tiene también competencias presupuestarias que, como veremos, comparte con el Consejo de la Unión Europea, y asimismo en materia de relaciones exteriores, como hemos apuntado antes, ya que para la conclusión de los acuerdos internacionales se necesita el previo dictamen consultivo.
Y pasemos a otra institución, el Consejo de la Unión Europea. ¿Cuáles son las funciones e intereses que defiende dentro de la Unión? Sí, el Consejo de la Unión Europea asegura la inserción, representación y defensa de los intereses de los Estados miembros en el sistema comunitario, a diferencia, por ejemplo, de lo que hemos visto respecto de la Comisión, que garantiza el interés comunitario. Como tal, entonces, y en consecuencia con este principio que representa, está formado por representantes de los Estados miembros. Concretamente, está compuesto por un representante de cada Estado miembro de rango ministerial, facultado para comprometer a su gobierno. La composición es variable en función de la materia. Esto es una peculiaridad de esta institución, con las dificultades que ello conlleva. Así, junto al Consejo de Asuntos Generales, formado lógicamente por ministros de Asuntos Exteriores, se han ido creando otras formaciones, como por ejemplo el de Economía y Finanzas, al que acuden los ministros correspondientes. El Consejo de Asuntos Generales coordina a todos los demás. Esta composición variable y el hecho, además, de que no sea una institución con una continuidad temporal, se ha intentado paliar especialmente con la presencia del denominado Comité de Representantes Permanentes. Sin la presencia de este comité no es posible entender el funcionamiento del Consejo de la Unión Europea. Este comité está compuesto por representantes permanentes de los Estados miembros ante las comunidades y lo fundamental es que es un órgano de preparación de las decisiones del Consejo. Entrando ya a las funciones del Consejo de la Unión Europea, destacar que lo inicial que tenemos que retener es que su objetivo es armonizar los intereses nacionales con el interés comunitario y, derivado de ello, tiene las siguientes competencias. En primer lugar, el poder de adopción de decisiones, ya que en la mayoría de los casos corresponde a esta institución el poder legislativo. Tiene asimismo competencias ejecutivas y, si relacionamos esto con lo que he expuesto respecto a la Comisión, hemos visto que las delega en la mayoría de los casos en la Comisión, aunque le corresponden por derecho al Consejo. Poder presupuestario, como he apuntado antes, lo comparte con el Parlamento Europeo, si bien le corresponde al Consejo de la Unión Europea la decisión definitiva en el ámbito concreto de los gastos no obligatorios. Tiene competencias en materia de relaciones exteriores, también apuntadas, y manifiesta el consentimiento en nombre de la Unión Europea. En cuanto al Consejo Europeo, después de definir exactamente las diferencias entre uno y otro, significa las reuniones regulares de los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros de la Unión Europea. Se viene reuniendo desde el año 74 y su objetivo es dar a la Unión Europea el impulso necesario para su desarrollo y definir sobre todo las orientaciones políticas generales. Inicialmente fue creado al margen de los tratados, pero después se constitucionaliza mediante el Acta Única Europea y sí aparece regulado en los tratados. El Consejo Europeo está, como he apuntado, compuesto por jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, así como por el presidente de la Comisión, asistidos por ministros de Asuntos Exteriores y un miembro de la Comisión. Normalmente se viene reuniendo 2 veces al año bajo la presidencia, esto es importante también, del jefe del Estado o de Gobierno del Estado miembro que ejerza en ese momento la presidencia del Consejo, aunque aparte puede reunirse con carácter extraordinario. En cuanto a sus funciones, y como hemos dicho, se le encomienda dar a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo y, partiendo de esta competencia general, vemos que las competencias particulares son la definición de las orientaciones que favorecen la construcción europea, el marcar las líneas directrices para la cooperación política, el deliberar sobre cuestiones de competencia de la Unión, etc. Es importante que vean cómo el Consejo que hemos visto antes, el Consejo de la Unión Europea, está compuesto por representantes de rango ministerial y, sin embargo, el Consejo Europeo, este Consejo, cuenta con la participación de los jefes de Estado y Gobierno de los Estados miembros. Es decir, y para que entiendan bien la diferencia, el Consejo Europeo, que estamos analizando ahora, tiene la doble naturaleza de ser, por un lado, estas reuniones intergubernamentales de cooperación política, pero asimismo es un órgano comunitario, es decir, es el Consejo, pero cuya composición habitual de componentes de rango ministerial es sustituida, en este caso, en el supuesto de Consejo Europeo, por la presencia de jefes de Estado y Gobierno. Y, como hemos visto también, sus funciones son diferentes. El Consejo de la Unión Europea lleva a cabo, sobre todo, adopción de actos normativos comunitarios y el segundo, el Consejo Europeo, lleva a cabo las funciones de orientación y decisión política. Es importante que diferencien esto. Las últimas de las instituciones europeas que vamos a ver es el Tribunal de Justicia, el órgano de interpretación y control del derecho comunitario. ¿No es así, profesora Marcos? Sí, en efecto, el Tribunal de Justicia es una institución fundamental dentro de la estructura de la Unión porque defiende la legalidad comunitaria.
Es importante, antes de comenzar con el estudio concreto de esta institución, que nuestros alumnos lo entiendan bien, ya que se diferencia de lo que vienen viendo hasta ahora en cuanto al resto de jurisdicciones internacionales, con lo cual es conveniente que estén atentos a las diferentes funciones de esta institución, los diferentes tipos de recursos, etcétera. El objeto del nacimiento del Tribunal de Justicia es la aplicación e interpretación del tratado, función que comparte con el Tribunal de Primera Instancia. En cuanto a su organización y funcionamiento, tener en cuenta que está compuesto por el mismo número de jueces que de estados y asistidos por los denominados abogados generales. Esta figura es fundamental, ya que aparte de ser original de este sistema, su función consiste en presentar públicamente conclusiones motivadas sobre los asuntos sometidos al tribunal a fin de asistirle en el cumplimiento de su labor, de su misión. Estas conclusiones son un elemento esencial no solamente en cuanto a la labor del tribunal, sino también para clarificar los temas presentados ante el tribunal y también incluso para el estudio de cualquier tema que requiera un análisis jurisprudencial. Por lo que respecta ya exactamente a las competencias del tribunal, se pueden clasificar en las siguientes. En primer lugar, va a controlar las infracciones del derecho comunitario por los Estados miembros, es decir, el denominado recurso por incumplimiento del derecho comunitario. No voy a entrar porque, lógicamente, por cuestiones de tiempo, a analizar exactamente en detalle en qué consiste cada uno de estos recursos. Simplemente los voy a apuntar, pero sí que insistir en que es importante que nuestros alumnos retengan cada detalle de estos recursos y en que se diferencian unos de otros y qué tipo de legalidad se intenta controlar con cada uno de ellos. Asimismo, el tribunal controla la legalidad comunitaria a la vez a través de los denominados recursos de anulación y de omisión, en los que se plantea en el primero la legalidad de un acto comunitario y en el segundo la inactividad de las instituciones. Es muy importante, finalmente, la competencia prejudicial, mediante la cual los jueces internos, en su labor de aplicación del derecho europeo, solicitan al juez comunitario, en una importante labor de cooperación entre ellos, que interpreten una norma comunitaria o que se pronuncien sobre la validez de los actos de las instituciones comunitarias. Esta última competencia, es decir, el recurso prejudicial, es fundamental en cuanto que a través de estos recursos se han esbozado muchos de los conceptos de derecho comunitario hoy ya asentados. Finalmente, tiene también la competencia, no voy a entrar en ello, de emitir dictámenes, así como de entender de los recursos de casación contra las resoluciones del Tribunal de Primera Instancia. Hemos anunciado efectivamente la presencia de este tribunal de primera instancia. En su funcionamiento y composición no vamos a entrar, simplemente indicar que se han producido determinadas modificaciones en el Tratado de Niza. Tiene atribuidas, entre otras, las competencias de los litigios de la comunidad, entre la comunidad y sus agentes, que son relativamente numerosos, así como recursos interpuestos por particulares. Es importante que conozcan que el Tratado de Niza efectivamente redistribuye las competencias entre ambos tribunales, destacando la atribución a este tribunal de primera instancia de competencia prejudicial en determinados ámbitos, así como recursos respecto de las resoluciones de las nuevas salas jurisdiccionales. Enlazando con estas salas, decir simplemente que son de nueva creación y que se trata de tribunales comunitarios especializados que conocerán de recursos específicos, como por ejemplo la función pública comunitaria. Y ya para concluir, profesora Marcos, podríamos recapitular y ver qué instituciones de la Unión Europea y a qué principios obedecen. Sí, efectivamente empezábamos exponiendo el tema haciendo referencia al principio de representación de intereses y lo cerramos recapitulando que la articulación del sistema institucional expuesto obedece a una triple lógica. En primer lugar, a la lógica supranacional que potencia, como hemos visto, a la Comisión como órgano independiente, la lógica intergubernamental, opuesta a la anterior, y que privilegia los poderes del Consejo y del Consejo Europeo, y finalmente la lógica democrática representada por el Parlamento Europeo, en tanto que institución elegida por sufragio universal. Pues con estas últimas palabras, con este resumen, vamos a finalizar el tiempo que hemos dedicado al Derecho Internacional Público con la profesora de la disciplina, María Teresa Marcos, a quien damos las gracias. Muchas gracias, Sara.